Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo con Ernesto López. Así es que desde ya bienvenidos a nuestros buenos amigos. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los televidentes y a Marvin, deseándole una pronta recuperación. Juan José Martel también, bienvenido. Gracias por acompañarnos, Juan José. Gracias, Ernesto. Buenos días, amigos. Pronta recuperación a Marvin. También, saludos, don Ronald Lumaña. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Ernesto, y buenos días a mis compañeros de panel. Saludos igual a Marvin, ¿verdad? Que recupere pronto. Y buenos días a la teleaudiencia, que es a quien nos debemos. Sin duda alguna. Vamos a Tania. A Tania, supuesto, sí, ¿verdad? Por supuesto. Tania Pastor, abogada de la República, gracias por acompañarnos. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Ernesto, gracias a todos. Luis Valdivieso, ya está ahí también el licenciado Martel y por supuesto don Ronald. Un saludo también a Marvin, que se recupere pronto, y a toda la audiencia. Señores, la Fiscalía General de la República ordenó ayer la captura de 10 exfuncionarios del gobierno del presidente Mauricio Funes por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito. Estos, según la Fiscalía, se vieron favorecidos con el pago de sobresueldos durante la administración del exmandatario en el periodo 2009-2014. Eso es parte también de los remanentes que alrededor del tema se viene llevando a cabo a raíz de las investigaciones que han hecho las comisiones especiales. En materia penal, el principio de legalidad es básico. Es decir, que nadie puede ser sancionado por hechos que la ley no haya previsto como tales. De tal manera que hay que ver cuál es la imputación que se le hace a cada uno, cómo están individualizados, porque esto es una captura administrativa. Sí. Viene ahora la etapa más difícil, que es la judicialización del caso, es decir, el control jurisdiccional sobre todo lo actuado. Veremos en estas 72 horas que tienen para presentar el requerimiento específico contra cada uno de ellos. Yo estoy convencida que ahora que para la gente hace un poco más de sentido el tema de los gastos reservados, la partida secreta, todos los sobresueldos, esto viene a ser en realidad como un estallido de una acumulación deliberada por cooptación del Estado, es decir, por la compra de gobernabilidad a punta de sobornos y bonificaciones extras, sobresueldos, complementos salariales, como le quieran denominar, que se ha desencadenado en El Salvador a través del tiempo y que han vivido en impunidad. De hecho, muchos ya quedaron impunes en cuanto al cometimiento de delitos. Los que no les ha prescrito se han venido acumulando en el tiempo, porque ya vimos que con las compras de voluntades de fiscales generales se ha impedido y se ha obstaculizado la consecución de justicia en el país y la recuperación de dineros defraudados. Entonces viene a estallar ahora todo un cúmulo de casos y más casos y más casos y más casos. Y en realidad, cuando yo escucho la palabra persecución política, pero es que sentaron las bases, generaron las condiciones, porque no persiguieron a sus corruptos. Y esto debe de ser un espejo, porque lo que sucede cuando se encubre corruptos es que tarde o temprano la justicia los alcanza, la verdad sale a la luz. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es el estallido de la acumulación deliberada de encubrimiento a la corrupción, y por eso es que vemos tanto tumulto de los mismos dos partidos. Y de este partido más recriminable, más reprochable por los salvadoreños, porque era el partido del cambio. Yo lamento, realmente tengo ahí a Violeta Mejíbar y a Calixto Mejía, que son conocidos míos, amigos. Lamento que estén en esta situación, pero sí lo único que pido es que todo se haga con el debido proceso y de acuerdo a las leyes de la República. Creo que la parte que estamos viviendo va a ser ejemplarizante, ¿verdad? Esto va a ser ejemplarizante para el futuro del país, y que creo que debemos aprender, debemos todos los salvadoreños aprender de esto que está sucediendo para que nos sirva para el futuro, ¿verdad? Que sirva esto como una enseñanza para la sociedad y para la democracia salvadoreña, ¿verdad? Hay que tipificar qué tipo de falta o delito se cometió
Y todos los casos son diferentes, porque sobre sueldo yo entiendo lo que está encima de mi sueldo, lo que me dan aparte de mi sueldo. Y para tener sueldo tengo que tener contrato. Y no en todos los casos pareciese ser, habían contratos que respaldaran un sueldo y mucho menos un sobresueldo. Es decir, ahí hay toda una dinámica que ya se conocía, que era que los salvadoreños lo rumiábamos, algunas veces lo denunciábamos, pero que nunca se hacía nada. Y lo más increíble es que existen las pruebas, porque estos son pruebas documentales, que en un determinado momento hay recibos, hay contabilidades, etcétera, que pueden perfectamente ser la base para iniciar procesos serios. Lo que hemos tenido, como bien dice Tania, es una irrupción de todo lo que se acumuló a lo largo de muchísimos años. Y por eso es que ahora vemos que revienta, que explota, pero que para mí ha llegado una fase de grandes retos. En primer lugar, ha llegado el reto para el órgano judicial. En segundo lugar, para la Fiscalía General de la República y para la Policía Nacional Civil que colabora en la investigación. Ahí hay un enorme reto de enfrentar esta situación, porque todos hablamos solo del debido proceso, pero también hablemos de la debida investigación y de la profundización en los procesos para llegar a investigar y corroborar esos delitos. Más allá de las implicaciones jurídicas que esto va a tener, que indudablemente va a poner a prueba nuestro sistema judicial, también hay que reflexionar sobre algunos aspectos que para mí son importantes. En primer lugar, el inmenso saqueo de recursos públicos de los que hemos sido víctimas los salvadoreños. Si uno hace la suma de todo el dinero que se ha entregado a lo largo de estos años en calidad de sueldos, de sobresueldos, de ayudas institucionales, lo que sea, son cientos de millones de dólares que pudieron haber tenido un mejor destino. Es decir, hemos sido saqueados, y ese es el primer elemento que hay que tomar en cuenta. El segundo elemento de tipo político: siempre se nos vendió una falsa gobernabilidad, un falso discurso de separación de órganos, de separación de poderes, un falso discurso en el que los mismos que nos estaban hablando de desarrollar la institucionalidad y que exigían la separación de poderes, en la práctica lo que nos montaban era un espectáculo. Es decir, hemos vivido una democracia a medias, si es que existe la democracia a medias, y eso es el segundo elemento que hay que tomar en cuenta. Pero en tercer lugar, yo creo que hay otro factor sin agotar, pero por razones de tiempo, y es los juicios amañados. Increíble cómo se ha traficado con la justicia en este país. Cómo, según, si es cierto lo que dice el expresidente Saca, que no se le tomó en cuenta lo que él decía, que se le obligó a cargar con una responsabilidad que no era toda de él, que se hizo, que hubo una actitud deliberada de ocultar a muchísimos culpables. Estamos frente a una deformación total y absoluta en que la justicia y el sistema de investigación del delito encabezado por la Fiscalía estaba realmente corrompido y destruyendo. Eso va a tener a la larga un efecto jurídico, pero yo sí quiero hacer énfasis en el terrible impacto político: saqueo, una falsa gobernabilidad y separación de poderes y juicios amañados. Esa es la justicia que hemos tenido. Hoy vemos que en el 2010, pues, eso fue declarado inconstitucional, pero se siguió fondeando la partida secreta, se le siguió dando plata para hacer esos usos. Entonces, hoy estamos ante una situación que de verdad es primera vez que se ve en el país, ¿verdad? Espero, pues, como digo, yo no soy abogado, pero siempre pido que se respete el debido proceso. Obviamente tiene que ser igual para todos, como bien lo mencionaba Tania. Yo aquí ponía el ejemplo un día de aquel muchacho que se robó un celular de 80 pesos y le metieron 8 años de cárcel, ¿verdad? Por un celular de 80 pesos, ¿verdad?
y después veíamos que aquí se hacían otro tipo de desmanes de millones, y como dice Juan José, pues los juicios amañados nunca dejaban que se esclarecieran estas cosas. Yo siempre protesté por los 10 millones de dólares de Taiwán, ¿verdad? Ese era el ejemplo que ponía. 10 millones de dólares aquí de Taiwán y 80 pesos de un celular, de un cipote que lo había robado porque tenía a su mujer enferma y a su hijo enfermo y necesitaba para las medicinas. Versus los otros 10 millones que nunca los veíamos, nunca lográbamos saber dónde estaban, ni se le cobraban al Partido Arena, como fue el compromiso del fiscal anterior, ¿verdad? Entonces me da la impresión que estamos llegando a un punto de una gran experiencia, y espero pues que esto sea para el futuro, para que lo podamos aprovechar, ¿verdad? Te quiero decir por qué razón es la diferencia entre la Asamblea Legislativa anterior y esta, que esta no tuvo necesidad de consensar con ningún partido político porque tienen la suficiente correlación de fuerzas para la toma de decisiones. Denle vuelta a la tortilla, ¿qué hubiera pasado si no se tuvieran los 43 votos para tomar las decisiones? ¿Tú crees que no obligaría a platicar a la bancada? Por supuesto. Por supuesto, los hubiera obligado, pero sobre la mesa. Lo que se ha criticado es que esa gobernabilidad, que es válida en todo parlamento, haya sido una gobernabilidad comprada y no pactada. Y el tercer elemento que tú mencionas es lo que hemos venido diciendo por años aquí. En este país hay selectividad de la justicia. A unos le aplican y a otros le interpretan. Esa es una realidad que hemos venido viviendo aquí, y a muchos nos ha traído incluso consecuencias por el hecho de haberlo planteado. O no hay selectividad de la justicia cuando en este país en 24 horas le resuelven a uno y al otro, a la Bermeja le notifican, si es que le llegan a notificar, su admisión o su desestimación. Esa es la realidad. Creo que aquí ha habido un enfoque erróneo en mi criterio, que todo se ha limitado al órgano ejecutivo y el órgano legislativo. ¿Y el órgano judicial? Y no solo me refiero al tema de las grandes esferas de magistrados. Vayan a ver lo que pasa con los juzgados de primera instancia fuera de aquí de San Salvador. Ese calvario que sufren los litigantes, y a mí me extraña de que colegas no hayan empezado a denunciar. ¿Qué corona tiene el órgano judicial para no ser sometido a este tema? Te preguntaba Julio sobre el tema este de la presunción, ¿qué es lo que decía sobre la presunción de inocencia, no? Si no, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre en juicio oral y público conforme a las leyes que somos culpables. Así todos los procesados en el país en cualquier momento de la historia. Yo creo que lo que se referían es más a la exposición en algunos casos, o en la mayoría de los casos, con ánimo de humillación, y eso ya no es ni de penalista, eso es derecho humano. Es decir, yo siempre he cuestionado desde fiscalías anteriores, desde las comisiones legislativas anteriores, que los títulos que les ponen a los casos son en realidad etiquetantes, son estigmatizantes. No puedes nombrar algo como destape a la corrupción, ya estás etiquetando de corrupto a alguien. No le puedes poner desfalco a una investigación, porque entonces estás violando la presunción de inocencia en el título, como las comisiones que se instalaron para investigar la defraudación de los fondos. Ya estabas etiquetando. Entonces ese tipo de situaciones las critiqué antes y en mi opinión mantiene vigencia. No debe de darse ese tipo de nombre porque es violatorio del principio de inocencia. Ok, interesante. Acaban de decir que solo 2 juicios se han ganado a los bancos, dice don Arturo Mason, que nos escribe a esta hora. El juicio más cuantioso contra un banco lo gané yo por más de 375 millones de dólares en el año 2013. Pero tengo otro juicio, y aquí viene lo que ustedes mencionaban, otro juicio ejecutivo mercantil que tiene 26 años sin resolverse. Bueno, justo, eso es lo que hablábamos. Y yo felicito al señor Mason que ganó también ese juicio. Yo no lo sabía, y que bueno, ya hay 3 entonces. Pero tiene el de 26 años que no le progresa. Eso. Y esa es la famosa pronta y eficaz cumplida. Eso es lo que debe quedar erradicado hoy después del debate de lo de la Constitución de la República. Juan José, te veo callado. Están haciendo cartas al niño Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Por lo menos lo que dice la Constitución, ¿verdad? Lo que nosotros de una manera ya era burlesca, cuando decimos, mira, es que van a ir a la Bermeja a notificar, es que es la realidad.
Si lleva 27 años, Sí. imagínate una persona que hubiese tenido 50 ¿Cuál o 60. justicia va a ser esa después de Justicia, tantos años? Si es que la justicia es pronta y eficaz cuando satisface tu pretensión. Si el abogado lo que está pidiendo es que le resuelvan en un sentido o en el otro. Por eso es que mi tesis, el más daño que le hacen a un país, ya no es a un abogado, a un sistema, es la falta de decisión. Reflexión final. Es cuando se enfrentan los Concluyente. grandes poderes. Yo diría, hemos tenido una semana muy rica en acontecimientos y ojalá que podamos ir allá, más allá del morbo de lo que hemos visto. Lo que hemos visto es importante. Yo no lo catalogo de espectáculo, era necesario que esto se conociera. Pero ahora ha llegado el momento de pasar a la fase judicial, de pasar a la fase en que se pueda realmente castigar, y si hay que remendar y corregir algo malo que se hizo en el pasado, creo que es necesario que se vuelva a hacer. Ese es el reto que tiene en este momento la Fiscalía, que tienen las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y que tiene en general el Estado salvadoreño. Por eso es que nosotros, es cierto, es emocionante estar viendo eso, pero debemos de ir a la presión para que se produzcan resultados y lo que hemos visto no se siga cometiendo. Ok, el tiempo se nos fue, se nos agotó. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, como siempre, la puntualidad, lo ecuánime, ¿verdad? Lo versátil y sobre todo también el equilibrio, y cada quien en el punto de vista que le plantea, en sus argumentos. Así es que muchísimas gracias, don Ronald. Gracias también a ti, Juan José Martel. Gracias a ti, Julio. Tania, muchas gracias también por habernos acompañado esta mañana, y vamos a estar muy a la expectativa del curso de la situación, cómo vaya a lo largo de, desde luego, de los próximos días. Así es que por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.